Y bueno amigos, espero que esté todo bien, todo correcto, todo marchando de maravilla. Las vistas en el canal han estado subiendo desde que estoy subiendo prácticamente todos los días. Eso quiere decir que YouTube, bueno, va de poco recomendándome. Y eso es gracias a ustedes también que están ahí día tras día. Los 300 y pico que siempre venían, diariamente han estado ayudándome al respecto, sobre todo por la inactividad que había en este canal, ¿no? Y mira, lo de hoy viene bastante potente. Sobre el final les voy a mostrar un tweet del año 2024 de alguien que le va al Real Madrid seguramente y que predijo todo lo que estaría ocurriendo en cierta medida a día de hoy con el club. Va a estar muy interesante, así que mucha atención. Pero bueno, vamos a arrancarlo ya para no enredarnos, así que play on. Y quiero empezar, muchachos, hablando de Toni Freixa y estas declaraciones bastante llamativas. Si el Barça gana esta liga, en los últimos 18 años el Barça lo ha ganado 11 y el Madrid 5. Y en las Copas del Rey pasa lo mismo, y en las Supercopas pasa lo mismo. Donde no ha pasado lo mismo es en la Champions, que es un torneo que se juegan 7 partidos y donde pasan fenómenos paranormales, arbitrajes, lesiones y cosas raras. Totalmente. Y entonces lo venden por ahí. Entonces, claro, como ellos ese relato futbolístico en el que el Barça es superior al Madrid desde hace mucho tiempo no les conviene, pues lo disfrazan con el invento de Negreira. Y de una manera desleal y de una manera... Pues que no contribuye a que haya una buena relación, francamente. A ver, ¿qué les puedo decir al respecto al señor Toni Freixa? Él dice que hay una anomalía y cosas raras en el fútbol, en la Champions, y que pasan cosas extrañas, que expulsiones, que no sé qué, temas arbitrales, y no sé qué, que son solo 7 partidos. Eso para empezar. Y habla de esa superioridad, y muy entre comillas lo pongo también, esa diferencia que hay entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid en cuanto al torneo español. Yo solamente puedo responder esto de una sola manera y lo tengo bastante claro. Esa superioridad, en vez de decir, mira, vamos a reflexionar de manera coherente y decir qué es lo que está ocurriendo, que hay tanta diferencia entre estos dos equipos cuando salen a enfrentarse a los mejores de Europa y cuando se enfrentan a equipos bastante inferiores como los hay en el fútbol español. ¿Qué será esa diferencia? Eso es la reflexión que yo haría, pero si no la quieres hacer, te la voy a hacer yo. En la Champions League no tenemos a día de hoy que haya ningún tipo de sospecha, ni siquiera una sospecha, no hay certeza ni mucho menos sospecha de que haya algún tipo de corrupción. Es decir, que la UEFA en ese aspecto arbitral ha manejado el torneo UEFA Champions League de manera maravillosa. Sin embargo, si lo comparas con lo que sucede en el fútbol español en cualquier competición, te vas a dar cuenta que hay una certeza de corrupción mientras le estuvieron pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Entonces, en vez de analizar a partir de ahí y que la anomalía tal vez se explique desde ahí, esta gente dobla la apuesta y dice, no, lo raro ocurre afuera, en el fútbol de Champions League, que si comparas los datos de Real Madrid y Barcelona en el fútbol español, hay una diferencia exagerada, pero si lo comparas en Champions League, la diferencia ya no es tanta. Y entonces, como les digo, la anomalía, según ellas, en la Champions League. Es que me parece maravilloso cómo voltean la tortilla. ¿Cómo tú te paras en un programa nacional a decir una barbaridad de esta? Es que no me cabe en la cabeza. Y bueno, me gustaría con este clip intentar también poner unas cositas, porque esto es algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo y lo dije la temporada pasada, terminó pasando y esto seguramente va a acabar ocurriendo esta también. Y creo que encaja perfectamente con el video que acabamos de ver. Hola chicos, vengo del futuro y os lo voy a demostrar. Voy a dejar por aquí grabado en este vídeo, hecho el 11 de abril a las 6 de la tarde, hora española, un hecho que seguramente muchos de vosotros pues sois muy jóvenes y no sois capaces de prever. Yo ya tengo una edad, sé cómo funciona esto y puedo perfectamente vislumbrar el futuro. Resulta que al Madrid le van a beneficiar de forma muy clara en uno de los próximos 2 o 3 partidos con total seguridad. Y si no es así, van a perjudicar al Barça, también próximamente. No sé si será en este mismo partido que se va a disputar esta tarde, en alguno de los próximos, pero estoy convencido de que antes de que pase un mes, antes de que acabe abril, me arriesgo a decir, va a haber un posible atraquito a favor del Madrid o en contra del Barça. Podréis intuir por qué, ahora que la Liga ya está totalmente perdida, ahora que el Madrid ya está a 6 puntos con un partido más, es decir, probablemente 9 puntos del Barça, ahora es cuando toca maquillar estadísticas. Entramos en esa fase de la corrupción negreiril. Consiste en ir beneficiando todas las semanas durante las primeras 30 jornadas, 32, al Barça y perjudicando paralelamente al Madrid. Y cuando ya la Liga está perfectamente atada, para el equipo del régimen, el que soborna con pagos millonarios al CTA por ello, entonces maquillar estadísticas y hacer algo que sea llamativo. Una roja absolutamente inexplicable a un rival del Madrid,
un penalti en contra del Barça que no hay por dónde cogerlo, algo así, para que la gente pueda decir, veis, vosotros también, al final se equilibra todo. Es una liga en la que en 38 jornadas te dan y te quitan las típicas frases de siempre, y además eso pues sirve para aferrarse en el futuro a los antimadridistas a aquella jugada, ¿recordáis aquel penalti de Pepe en Elche hace 17 años? Eso se acuerdan todavía porque claro, sucede una vez cada 10 años, y esto te lo van usando como un argumento en contra de que al Madrid le perjudiquen. Vosotros ya sabéis, como siempre, totalmente indiferentes a este tipo de falacias, agarraos a los datos, a los macrodatos. Agarraos a los 2 años y pico sin pitarle un penalti en contra al Barça, agarraos a que llevamos más de un cuarto de siglo XXI ya, y el Barça tiene un más 69 de expulsiones, mientras el Madrid solo tiene un más 1. Agarraos a estas cosas. Y por supuesto, a lo que he mencionado antes, a los pagos millonarios del Barça al jefe arbitral, sistemáticos, que dejaron de producirse justo el día en que Negreira dejó de tener poder y probablemente empezaron a producirse el día siguiente hacia quien en ese momento cogió el cargo. Esto es todo. Vengo desde el futuro y en el futuro nos volveremos a encontrar. Un saludo. Es absolutamente maravilloso. Ahí les dejo el usuario de TikTok de este hombre. Dice blanco sobre NE. No sé si es blanco sobre negro, no tengo ni idea. Pero bueno, ahí está. Bueno, aquí lo vamos a poder ver por si alguien lo quiere buscar. Porque tiene buen contenido, blanco sobre negro, tiene buen contenido. Y es lo que les decía el otro día, la temporada pasada. Les dije, miren qué casualidad que al Madrid empiezan a tratarlo bien los árbitros. Claro, con la liga sentenciada, esto empieza, como dice este hombre, de manera brillante, empieza a maquillar absolutamente cualquier cosa. Y yo creo que eso lo tenemos todos dentro de aquí. Y espero, por supuesto, que nadie caiga en esto. Que el Madrid está jugando muy mal, que hay muchas cosas que no funcionan en el club. Sí, pero no nos dejemos engañar, y este tipo de información o opinión es muy importante. Y bueno, ya vamos a cerrar, muchachos. Vamos a continuar con esto de Paco González, que me pareció muy interesante, y en breve vemos el tweet que les dije que me pareció de locos. ¿Dónde ha quedado eso? Cuando he visto que Lamine Yamal puso en Instagram Barcelona es azulgrana, toca tragar como siempre, he pensado, yo jamás en la vida hubiera imaginado que Iniesta o Puyol, ejemplos de futbolistas ganadores que se hincharon a ganar a todo lo que se puso por delante, jamás les vi sacar el pecho de esta manera. En el Barça me acuerdo que se generó la palabra valors. ¿Dónde ha quedado eso? ¿Cómo puede decir Lamine Yamal, una estrella del fútbol mundial, toca tragar como siempre al español? A ver, ¿qué les puedo decir al respecto? Mira, eso ya no es que sea fan de este hombre Paco González ni nada similar, pero creo que ha estado bastante acertado. Y espero de una vez por todas que empiecen a aparecer cada vez más videos de este tipo hablando la realidad, porque ese cuento de los valores y todas estas cosas que nos han intentado vender los Negreira Boys durante décadas y décadas es algo que evidentemente a día de hoy es inexistente. Incluso tipos como Puyol, Busquets, que se veían así muy señores, muy temen sus cuenticos también por ahí, así que yo no voy a meter las manos al fuego por nadie esto, y muchísimo menos por el degenerado este de Lamine Yamal, y que vengan a sacar pecho después de toda la mierda que le han hecho al español a nivel político, social, en general. O sea, me parece impresionante. Y si no, pues busquen la cantidad de cosas que han pasado entre Barcelona y Español para que entiendan un poquito lo que es el tema de Cataluña y ese equipo, cómo han intentado hundirlo de una manera de locos. Y bueno, señores, lo que les decía, vamos a cerrar con esto. Se llama Kenous, el usuario, o el nombre de pila, y el usuario dice 7 Renoa. Es el usuario por si alguien quiere venir a verlo. Es totalmente verídico y está aquí. Dice, tiene 685.600 visualizaciones. Y la fecha pues a las 5:30 de la mañana. Bonita hora de ser un tweet como este, 30 de agosto de 2024. Y dice lo siguiente: Rodrigo, Vinicius, Jude y Fede, marchados por vuestro propio bien. Los 2 primeros vais a convertirnos en traidores a la nación. Lo que habéis hecho por el club, algunos lo olvidarán. Esos que hablan de amor al club además. Los otros 2 vais a tener que chupar para existir. Ya, mira, en el 2011, noviembre de 2025, este tweet ha envejecido también. O sea, hay comentarios ya, básicamente, ni siquiera son comentarios recientes, son comentarios de 2025. Obviamente a este hombre lo quemaron vivo en su momento, y ahí viene la gente a decir, eres un genio, no sé qué. Me parece increíble. Lo de traidores de Vinicius y Rodrigo, pues yo ahí no voy a entrar evidentemente, pero me parece que lo del tema del rendimiento, tanto de Rodrigo como de Vinicius en menor medida, pero también lo puedo meter ahí, y de Jude Bellingham, está por lo menos para ver si lo de Fede Valverde para mí es caso aparte, porque tuvo un temita ahí con lo de Xabi Alonso.
Y obviamente algo que yo reconocí de Fede Valverde es que, bueno, él tuvo el tema este de Alonso según lo que cuenta la gente. Pero por lo menos este hombre dio un paso al frente y dijo, yo voy a respaldar mi actitud con rendimiento deportivo. Cosa que alguno que otro no ha hecho por ahí, ¿no? ¿Qué les parece esta predicción? Mira, es que ahí está la cosa. No hay ni siquiera modificaciones. Está así. Y esto parece que estaba de un periodista en francés, ¿no? Lo voy a dejar hasta aquí esperando que lo hayan disfrutado y sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Hola Madrid y chao.